Buenas tardes, buenas tardes, queridos hermanos, al taller de sanación de San Juan Diego. Mi nombre es Julio Nardini y en el día de hoy seguimos con el segundo encuentro de la educación emocional junto con la ayuda del Espíritu Santo. En este caso es para pedirle mejorar, modificar la desmesura y el desequilibrio. Entonces, en primer lugar, tenemos que presentar quién es el Espíritu Santo, por si alguna persona que escucha el video no lo conoce. Es la tercera persona de la Trinidad, que es el amor de Dios. Y hay un solo Dios, pero en tres personas. Entonces, cuando yo tengo la experiencia de pedirle la ayuda al Espíritu Santo, le estoy pidiendo al amor de Dios que baje a mí y me vaya llenando de ese amor que se supone que es un amor maduro, porque con ese amor creó todo el universo. Y Él sabe y le dio a cada ser su medida de equilibrio. La medida de equilibrio se llama mensura, lo que cada ser tiene que ser y cómo ser. Y cuando hablamos de desmesura, estamos hablando de perder ese equilibrio que cada ser tiene. Si yo tengo que ser amigo de la naturaleza y la daño, tengo una desmesura. ¿Qué es una desmesura? Viene del resultado a medir. Cuando algo de mi ser yo lo vivo fuera del equilibrio y de la medida. Vamos a dar algunos ejemplos de desmesura, luego vamos a leer un texto bíblico, vamos a ver cuál es la desmesura de los personajes y vamos a dar más ejemplos de cómo vencer esta desmesura. Puede haber una desmesura, una falta de equilibrio por ejemplo, en descubrir cómo soy. Hay gente que no se descubre cómo es. Es una desmesura. La persona normal, cuando se ama sanamente y con madurez, aprende a conocer cómo es, en sus defectos o virtudes, y si no, pide ayuda. En este caso, la propuesta del taller es pedirle ayuda al Espíritu Santo y a los que el Espíritu Santo me ponga en el camino para ayudarme a conocer cómo soy y a desarrollarlo con equilibrio y amor mis capacidades. Otra de las desmesuras que puede haber es no reconocer de dónde vengo, cuál es mi historia familiar. O tener una desmesura tan grande en cuando veo lo negativo solo de mi historia familiar. En general, yo vengo de una familia que me ha dejado cosas buenas y también cosas que no están en equilibrio, no están en mesura. Entonces tengo que aprender cómo sanar y equilibrar esa historia. De esa desmesura también estamos hablando. Otro aspecto para medir la desmesura lo propongo acá en el taller, que es descubrir qué necesito. Hay gente que no sabe lo que necesita, padece cosas pero no sabe lo que necesita. Y hay cosas que necesitamos primero y otras luego. Descubrir ese paso, si yo no aprendo a parar de pensar, eso es básico. Si no aprendo a controlar mis pensamientos, si no aprendo a permanecer en el amor o en cierta paz, tengo desmesura. Entonces, ¿qué necesito? Y otro aspecto para medir como propuesta es hacia dónde voy. Aprender a proyectar y tener metas. Y vos me decís, tengo 50, 60, 70, 80 años, lo que sea. Pero vos tenés siempre metas y proyectos de vida. Y aún después de muerto, sigue nuestro proyecto de vida. En el cielo, en el purgatorio, donde sea. Y cuando resucitemos también. O sea que el proyecto de vida sigue eternamente para desarrollar mi ser y las capacidades en el amor. Antes de seguir, voy a tomar un texto del Evangelio para ver la palabra de Dios en este texto. El texto del Evangelio es el de hoy. Es del Evangelio de San Marcos, el capítulo 8, versículos del 11 al 13. El contexto es el siguiente. Jesús está yendo fuera de Galilea, predicando, sanando enfermos, realizando milagros. Un poco antes había curado una hija de una sirofenicia que estaba poseída de un espíritu diabólico. Había curado un tartamudo sordo. Había multiplicado los panes, ahí nomás. Pero antes se había enfrentado con discusiones con los fariseos, que era una secta, un grupo religioso, no tomado en el sentido negativo secta, un grupo religioso de la época de Jesús, que eran cumplidores de la Biblia judía. Tan cumplidores que su desmesura es ser demasiado estrictos y basarse en la letra. En lugar de vivir el espíritu de la ley, practicaban todo, se colgaban las leyes de la Biblia como filacterios, como con enrolladitos, las partes, pero se olvidaban de la caridad y el amor mutuo. Y sobre todo se olvidaban de estar en el Espíritu Santo. Cuando lo ven a Jesús,
la palabra que voy a leer es el encuentro con Jesús, lo ponen a prueba. El objetivo de este texto es lograr que Jesús se quiebre, no cumpla su misión, porque piensan que es un usurpador, que está ocupando un lugar que le corresponde a Dios, y lo ven como un enemigo de Dios. Y era el Mesías. Imagínense qué desmesura tenía esta gente. Dice así el texto: se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice Jesús: ¿por qué esta generación pide una señal? Yo les aseguro, no se dará a esta generación ninguna señal. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. ¿Cuál es la desmesura de estos fariseos? Ser demasiado religiosos y para colmo mal. Porque el ser religioso es dejarse llenar por el espíritu de amor, que nos va a enseñar a practicar la palabra de Dios, por ejemplo, o a hacer obras buenas. Cuando una persona se deja llenar por el espíritu de Dios, cuando viene otra persona que tiene el espíritu también, lo sepa o no, la persona que es religiosa y está en el amor se va a dar cuenta que el otro está en el amor, en esa parte, y es bueno en eso, aunque tenga defectos o lo que fuera. La persona verdaderamente religiosa reconoce en el otro la presencia divina. Estos fariseos no lo hacían. Su desmesura es ser demasiado literales, demasiado legalistas, pensar cómo cumplir una ley pero no vivirla a fondo. Y no se dejaban enseñar por Jesús y no reconocieron en él la presencia del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿a nosotros nos puede pasar lo mismo con Jesús? ¿Cumplimos sus enseñanzas o queremos unirnos y conocerlo a él, amarlo en profundidad? Señor Jesús, por Sí, favor, Ana, pero me molesta esa cara que cancelamos el audio. Por no, favor, no se conoce vos la tampoco. persona que está hablando, Espera, le pido, Sandra, por favor, porque acá estamos grabando este encuentro con 20 y pico de personas. Entonces cancelamos el audio. Este encuentro con Dios nos tiene que significar querer conocerlo a Jesús, abrazarlo, dejarnos ayudar para vencer toda desmesura y todo desequilibrio. Una cosa que practicamos antes, porque el taller no es solamente la charla, el taller también es practicar las cosas. Practicamos anotar alguna desmesura o desequilibrio. ¿Desmesura es de más o de menos? ¿Me valoro de más o de menos? ¿Me abro al Espíritu Santo o no lo conozco? ¿O me abro demasiado? ¿O interpreto mal? Tenemos ideologías para interpretar lo bueno. A veces decimos, lo bueno es hacer el bien a todos, pero si yo no me sé amar a mí mismo, no tengo mesura. Revisemos la mesura propia. ¿Sé descansar o no puedo dormir? ¿Sé amar con equilibrio? ¿O cambio de ánimo todo el tiempo o sé equilibrarme? ¿Sé limpiarme, purificarme, dejarme purificar? Bueno, el Espíritu Santo me quiere enseñar en toda mi desmesura. ¿De dónde viene la palabra desequilibrio? Desequilibrio, viene de equilibrio, tener una armonía y un equilibrio en situaciones contrapuestas. Cuando hay situaciones muy difíciles que vienen fuerzas de distintos lados, el equilibrado es el que se mantiene en armonía y puede enfrentarlo o huir sin destruirse. A veces hay que huir, no por cobarde, sino porque si viene un asaltante, no me tengo que dar al lado para que me mate. Mejor es prevenir que no me asalten. El equilibrio frente a situaciones muy difíciles, pensemos en alguna situación muy difícil que está viviendo y pedirle al Espíritu Santo el equilibrio para esa situación. ¿Cómo tengo que hablar o cómo tengo que no hablar o cómo que tengo que actuar o qué tengo que hacer o cómo tomarlo o cómo buscar soluciones? Eso es vencer el desequilibrio. Señor Espíritu Santo, vení a vencer todo ese equilibrio en las situaciones difíciles que me alteran. ¿Cuáles son las situaciones? Vamos a orar por algunas situaciones de desequilibrio. Cuando hay situaciones económicas que me destruyen, venía Espíritu Santo a mostrarme cómo ordenar y administrar mi economía con la ayuda de otros para salir adelante y que no me destruya. Cuando no sé comunicarme por alguna razón con los seres cercanos, Señor, vení con tu Espíritu Santo a darme la facultad de comunicarme y darme cuenta cómo son los otros. Que yo tenga el equilibrio y la mesura de entender cómo son los otros, cómo hablarles y cómo actuar para no producir más problemas. Que no haya situaciones problemáticas familiares tan desmesuradas
que nos destruyamos. Y si las hay, que no sean por culpa mía, que yo no colabore con esa destrucción. Entonces, mi mesura, vencer la desmesura, es que el Espíritu me dé la paz y el equilibrio para que yo pueda reaccionar con paz en esas situaciones. Y habrá momentos que tengo que huir de la situación, momentos que tengo que actuar, momentos que me muestre cómo actuar. Eso nos pasa en todas las áreas. En el plano de las capacidades, Señor, mostrame cómo soy, que pueda ir descubriéndome. Y quiero proponerme metas de crecimiento económico, personal, social, laboral, afectivo. Quiero crecer con tu equilibrio. Si yo traigo una desmesura familiar donde nos hemos herido, matado, lastimado, Señor, yo no quiero eso. Decido y elijo que me ayudes a tener una permanencia en el amor que me vuelva sano, me vuelva inteligente. Aquellas personas que tienen situaciones que orientan grupos, personas, situaciones, instituciones, dame el equilibrio para tratar a todos y lograr el equilibrio de esta institución. Que yo sea un factor de equilibrio, un factor de mesura. ¿Cómo lo hago? Pidiendo auxilio para que le dé a cada uno su rol, lo ayude a tener su rol, su trabajo complementario. Si estamos hablando de forma de comunicarme, la desmesura y la desmesura y el desequilibrio, Señor, que mis palabras produzcan bien y no enemistad. Que mis palabras no sean tomadas mal. Para lo cual, Señor, enséñame a hablar con otros. Espíritu Santo, dame tu don de lenguas para hablar en el Espíritu. Todas estas áreas, hay una de la nación también. Que yo no reciba la desmesura de mi nación y me quede destruyéndome y llorando. Que sea una persona capaz de salir adelante y resolver problemas con otros. Que yo como argentino, en lugar de pelearme para tener poder con otros o sobre otros, decida unirme a otros para pensar solucionar problemas juntos. Esa mesura nos falta a los argentinos. Señor, envía tu espíritu para hacernos nacer de nuevo, que no seamos fariseos en lo nacional, sino que practiquemos tu capacidad de amor, donde yo reconozca a cualquier otro como parte del pueblo argentino, a cualquier otro, y juntos podamos, sobre todo en cada institución, Cámara de Diputados, Senadores, Justicia, cualquier cargo ejecutivo o cualquier ámbito de cualquier institución, sepamos trabajar juntos. Por lo pronto en la familia. Y si hay algunos que no quieren, Señor, dame la sabiduría para saber tratarlos o ponerle límites. A alguien que mata, hiere, o lo que fuera, no puede estar libre. Debe estar en un lugar que se recupere de eso, pero no siga matando. Enseñanos a tener mesura en las instituciones judiciales, penales, etc. Bueno, por otro lado, cuando yo vivo en la desmesura y en el desequilibrio, puede darse un trastorno mental o psicológico. Mostrame, Señor, en qué parte de mi ser yo estoy afectado, en la psicología, en mi mente. Si tengo algún tipo de trastorno mental, obsesivo, de desgano, de asedia, no tener voluntad, iracundo o lo que fuera. Y por otro lado, ¿cómo afecta mi patos? Los griegos decían que el patos, P-A-T-H-O-S, es el ser moral. ¿Cómo está mi ser moral? ¿En qué está afectado? Señor, venía a sanarlo con tu educación emocional. ¿Se va a curar por esta charla en este taller? No. Se va a curar si vos de este taller y de esta charla sacás la idea y decidís de pedirle al Espíritu que te vaya educando emocionalmente todos los días y en este tema que estamos hablando, en mi desmesura y en mi desequilibrio o el de mis seres cercanos. ¿Cómo hago para sanarlos a ellos? Voy orando para que ellos hagan un proceso de sanidad y cuando esté hablando, que hable con las palabras sabias. Y si tengo que actuar, las cosas se curan con actos, actos maduros. A veces sobran palabras, hay que hacer actos maduros. Un abrazo, una caricia, una acción deliberada, una limosna, una ayuda económica. Señor, que yo aprenda a sanar mi patos, mi ser moral, y que tu Espíritu Santo me eduque todos los días. Todos los días voy a pedirle al Maestro Espíritu Santo que me enseñe a vivir fuera de toda desmesura y fuera de todo desequilibrio. Amén.